Buen día, mi nombre es Sergio Mezquita y vamos a hablar sobre el papel en el gobierno en la economía colombiana. Eh, Sabemos que el gobierno pues está presente en muchos aspectos de nuestra vida diaria, incluso cuando no nos damos cuenta pues de que de, desde las calles que usamos, los colegios públicos, los hospitales, hasta los impuestos que pagamos, todo eso tiene que ver con decisiones del gobierno en la economía. Hablemos sobre las funciones económicas del gobierno. El gobierno cumple tres funciones principales. Primero, decide cómo repartimos los recursos. Un ejemplo rápido sería invertimos más en salud o en educación. Segundo, pues busca la economía o busca que la economía esté estable sin mucha inflación ni desempleo. Y por último, pues trata de reducir la desigualdad, ayudando a las personas más vulnerables con subsidios o servicios sociales. Tenemos los niveles del gobierno. En Colombia hay tres niveles de gobierno. El nivel nacional, que es el presidente y los ministros. Perdón, el presidente y los ministerios. Segundo, pues el regional, que serían los gobernadores y lo que es lo local, que por ejemplo serían los alcaldes. Por ejemplo, el gobierno local decide cosas como arreglar un parque o hacer una carretera en el barrio, ¿sí? Tenemos también el gobierno como agente económico, ¿sí? El gobierno no solo manda y cobra impuestos, también sabemos que consume, invierte y produce. Por ejemplo, pues que construya escuelas o que pague el servicio a los policías o que pues también tiene empresas públicas o inducidas por el gobierno, sería en este ejemplo Ecopetrol. Tenemos también las fuentes de ingreso. Sí, el gobierno obtiene dinero principalmente de los impuestos. Digamos, un ejemplo así rápido sería cuando compra algo con IVA. Estamos ayudando a financiar al Estado y pues también gana dinero por empresas públicas y a veces pide préstamos. También tenemos los tipos de impuestos. Hay impuestos directos, como el impuesto a la renta, que se cobra según cuánto ganas, y los indirectos, como el IVA que pagamos al comprar algo. La mayoría de los países pobres, como Colombia, dependen más del IVA porque es más fácil de cobrar, ¿sí? También tenemos los principios tributarios. Según Adam Smith, los impuestos deben ser justos, digamos que fáciles de pagar y eficientes. Un ejemplo de eso sería el impuesto al salario. Cumple con eso porque se descuenta automáticamente, pero si se devuelve. Perdón, dice normalmente que cuando se paga el sueldo se cumple, ¿sí? Pero que también se devuelve muy alto, ¿sí? Y la gente puede dejar de trabajar, tanto así o pues también buscar o evadir. Tenemos lo que es la curva del after. Esta es que, digamos que es la famosa curva, la que nos dice que si los impuestos son muy altos, la gente se desmotiva a producir o evade el gobierno. Y de esta manera, pues el gobierno recauda menos. Entonces, digamos que hay que buscar un punto medio donde todos ganen. También tenemos los gastos del gobierno. El gobierno no solo guarda ese dinero, también pues lo usa en varias cosas, gasta salarios de funcionarios, en construcción de carreteras, en subsidio como familias, en acción y también paga pues algunas deudas. Tenemos también lo que es la política fiscal cuando el gobierno decide pues cuánto gastar y cuánto cobrar de impuestos. Esto se llama, digamos que política fiscal. Un ejemplo de esto pues sería que si hay crisis, digamos que esto puede bajar impuestos y subir el gasto pues para reactivar la economía. ¿Sí? También tenemos lo que es la política monetaria. Digamos que esta existe la política que es la que no la maneja el presidente, sino que la maneja directamente el Banco de Colombia, que sería el Banco de la República. Ellos deciden si suben o bajan las tasas de interés, pues para controlar la inflación. Eso afecta cuando cuesta pedir un préstamo, y digamos, eh, un ejemplo sería cuando se va a ir a pedir el préstamo al banco, pero pues digamos que netamente, salarialmente no cumple con las características para poder adquirirlo.
pues porque no está acorde el salario o las ganancias que tenga una persona de la inflación, pues no va a permitir adquirir un préstamo muy alto. Tenemos también, digamos que ese Smith versus Keynes, que son pues los dos economistas más famosos que discutían sobre este tema, ¿sí? Adam Smith decía que el Estado debía intervenir poco, mientras que Keynes decía que en crisis el Estado debía meterse y pues ayudar con inversión y empleo. Digamos que hoy en día muchos países usan, digamos, poco de ambas ideas. Tenemos la descentralización fiscal. Digamos que desde la Constitución del 91 en Colombia, pues se repartieron más funciones a las regiones. Entonces, pues los alcaldes y gobernadores son los que tienen más poder para decidir cómo usar el dinero en salud o educación. Tenemos lo que son las empresas públicas y la privatización. Digamos que el gobierno también tenía muchas empresas, pero en los años 90 empezó a vender algunas. Digamos, por ejemplo, antes Telecom era del Estado y ahora es privada. La idea es que el gobierno se centraliza o que se concentrara en lo social. Digamos que de los ejemplos actuales en la economía, pues tenemos que algunas decisiones del gobierno que nos afectan directamente son, por ejemplo, pues el subsidio a la gasolina, también el aumento del salario mínimo o el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. Todo eso son ejemplos de política económica pues que intervienen directamente con la economía pues de los colombianos en este momento. Digamos que para concluir esto, pues para darle un breve resumen, pues sería que el gobierno es clave en la economía, ¿sí? Que recauda dinero, la gasta para mejorar nuestra calidad de vida y pues que toma decisiones que afectan a todos. Por eso es importante entender cómo funciona y también, digamos, cómo podemos participar o dar nuestra contribución como ciudadanos. Muchas gracias.